Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana. Usted puede sintonizar la imagen nítida de Boreal Televisión en todas las plataformas digitales. Canales dominicanos en Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica y el resto del mundo. Los sistemas de cable del país, todos. Boreal Televisión, Voz Dominicana. Bien, nos acompaña, como cada jueves, el licenciado Reinaldo Enríquez, a hablar de temas de derecho. Buenas noches, licenciado Reinaldo. Sí. Placer tenerlo por aquí. Mire, nosotros que hemos venido dándole una lectura al nuevo reglamento que se va a aplicar ahora por la jurisdicción inmobiliaria, que es flamante, recién aprobado. Y usted, que ha tenido la oportunidad de verlo de manera más amplia, entiendo que hay novedades que no hemos podido abordarla en estos programas que se están desarrollando aquí. Porque según tengo entendido, también hay sanción, contempla sanciones penales dentro de las novedades que trae. ¿Usted puede explicar cuáles son? Fíjese, la ley 108, antes de pasar al reglamento, en sus artículos 113 y 114, siempre estableció, siempre dispuso lo que tiene que ver con las infracciones penales ante la jurisdicción inmobiliaria. Y se relaciona con los delitos de audiencia, lo que tiene que ver con la obstrucción de los letreros que se ponen en los trabajos de campo, con el entorpecimiento también. Por ejemplo, del deslinde, del saneamiento. Con el entorpecimiento de las mensuras. Que hacen también los agrimensores en su condición de oficiales públicos, van a hacer un trabajo de campo y no le permiten que lo haga, lo amenazan. Entonces, esas obstrucciones, conjuntamente con el deterioro de los letreros, de la cerca, lo que tiene que ver con los escándalos para entorpecer la seguridad, es decir, el silencio en los tribunales, entre otros delitos que atañen lo que tiene que ver fortalece la policía de audiencia, la policía de la audiencia. La policía de audiencia y los delitos de audiencia también. Efectivamente. Entonces, ¿qué sucede? Que el reglamento anterior no regulaba esa situación. Entonces, este nuevo reglamento que entró, que oficialmente fue el 27 de abril y se dispuso que fuera a partir del 10 de mayo, regula todas esas situaciones. Inclusive, crea una solución alterna para establecer lo que es la conciliación y la mediación en lo que tiene que ver con esos conflictos que regulan esas infracciones penales en la jurisdicción inmobiliaria. Claro está, no está incluido ahí los asuntos de orden público, como son el saneamiento y la revisión por causa de fraude. Pero sí, inclusive ahí se habla hasta de lo que tiene que ver con la difamación, la injuria. Bueno, hay un grupo de delitos que tiene que ver con eso. Inclusive eso puede incluir hasta la falsedad también, porque ahora este reglamento ha renovado, ha revolucionado el procedimiento. Inclusive, no solo que se habla de un referimiento autónomo. Usted sabe que los artículos 51 y siguientes de la ley 108 regula ahí que necesariamente se necesitaba de una litis para que un referimiento pudiera interponerse. Ahora no, ahora llegan los referimientos autónomos. Estamos ahora en un procedimiento regulado por este reglamento nuevo, el 7. ¿Qué significa autónomo? Que va a ser independiente. Sin que exista la litis, va a ser independiente. Sin que exista la litis. Que exista una litis, sino que si hay alguna situación que implique, porque recuerde usted que los referimientos abrazan lo que tiene que ver con el derecho común. Efectivamente. ¿Por qué? Porque si hay una urgencia, si hay un daño manifiestamente ilícito, si hay algún daño inminente que pudiera ser subsanado por la vía de los referimientos, ya no va a haber la necesidad de tener una litis previa. Eso se va a dar mucho en los condominios, con las áreas comunes. Se va a dar mucho ahí, que llevan animales de mascota, cuando los reglamentos lo tienen prohibido, que llevan allí, usan áreas que no deben usarse porque son de derecho, más bien áreas protegidas, y que son comunes en algunos casos.
y van a tener inconvenientes. También se van a presentar situaciones que aquejen lo que tiene que ver con el mantenimiento. ¿Usted me entiende? Sí, del uso de las áreas de mantenimiento. Entonces, pero básicamente hay otros detalles que son de interés. Se sabe que en el reglamento viejo no se hablaba de defecto, de que en la jurisdicción inmobiliaria no existía el defecto, que la ley no lo contemplaba, que el derecho común sí, que como el principio octavo habla de la parte supletoria. En materia inmobiliaria no existía. No, el defecto no. Ok. Aunque, claro está, de manera tímida se podía decir que sí que existía, porque cuando en la audiencia de prueba usted no hacía uso de algún medio de prueba y esa audiencia se cerraba, clausuraba esa etapa de prueba, pues ya usted se quedaba con las manos atadas y no podía en modo alguno entonces hacer uso de ninguna prueba. Entonces, ¿pero qué va a pasar ahora? Que ahora es más interesante. Porque recuerde que ahora está en la audiencia de fondo, que tampoco se podían presentar conclusiones incidentales. ¿Se va a poder ahora? Efectivamente, si el reglamento es una disposición que viene a subsanar, a complementar la aplicación de la ley en la práctica y a resolver algunas dificultades que se presentan en su aplicación, ¿podrá el reglamento disponer asuntos que no estén contemplados en la ley? Yo diría que no es así, por el hecho de que no es que el reglamento está disponiendo cuestiones que no estén en la ley, es que el reglamento está complementando a la misma ley. Muy bien. ¿Por qué? Porque como hay un derecho común que es supletorio de lo inmobiliario, que es un derecho especializado, el referimiento prácticamente es de derecho común. Y lo que se está haciendo es independizándolo un poco de lo que tiene que ver con esa materia netamente especializada. Porque alguien puede tener alguna urgencia y por el hecho de no tener una lista tiene que inventársela. Entonces yo creo que eso viene a traer, recuerde usted que existen los principios de acceso a la justicia. Sí. A acceso a recurrir. Efectivamente. Entonces, si esos derechos son consustanciales y son fundamentales y están contenidos en nuestra Constitución, en los artículos 68, 69, en el 40, y entonces trae un reglamento la condición de subsanar esas situaciones que netamente no están contenidas en la ley, pero que sí en la Constitución, y abraza la Constitución para complementar la ley, no para estar por encima de la ley. Entiendo. Entiendo yo que viene a ser un servicio interesante a la misma ley, porque recuerde usted que en la ley de por sí no existe descargo puro y simple, pero sí en la materia civil. Entonces sí. Este reglamento viene a establecer que puede haber descargo puro y simple, que puede haber defecto, que puede haber constitución de abogados, porque en la jurisdicción civil sí hay constitución de abogados. Sí. En el reglamento viejo no. En la ley de 108 tampoco. Pero el reglamento ahora lo arrastra, tomando en cuenta que como hay una supletoriedad del principio octavo, lo que está haciendo es complementando y atrayendo algunas cosas que son de utilidad para la solución de los conflictos y así cumplir con ese debido proceso y una tutela efectiva, más efectiva de lo que es el derecho y lo que es la ley. O sea, dándole importancia a eso que ya estaba en la ley y que posiblemente no se estaba aplicando. El asunto de las conclusiones, por ejemplo, todo el que tenga interés de hacer uso de un plazo, el juez no podrá conceder más de 5 días para dar un plazo para que puedan motivar, justificar algunas conclusiones, solamente que va a haber la necesidad de notificársela si hay conclusiones adicionales, va a haber la necesidad de notificársela a la otra parte, además de que si hay abogado constituido, la misma instancia introductiva, tan pronto se deposita, que el plazo es el mismo, porque a partir de que se deposita hay un plazo de 8 días francos, que serían 10, para que se le notifique a la otra parte, y si se constituye un abogado, pues en el plazo de 2 días, no más, habrá que citársele, porque habrá que solicitar la fijación de audiencia,
y decirle a ese abogado y a la parte que se le está citando para una audiencia de prueba, audiencia que no podrá ser menos de 25 días ni más de 60 para determinarse esa primera etapa de sometimiento de pruebas. Correcto, pero si los jueces observan el plazo, recuerde que a veces usted somete un documento o somete una solicitud, somete un trámite judicial, que el juez debe decidirlo en un plazo X y ellos omiten ese plazo. Pero que lo omiten. Es interesante. Sí. El nuevo reglamento le da un plazo de 60 días Sí. para que tan pronto el expediente esté pendiente de fallo, deban fallar, so pena de considerarse en mora judicial. Bueno. Porque eso también es interesante. Además de que este reglamento arrastra cosas, porque miren el saneamiento, por ejemplo, el saneamiento ahora envuelve que se tenga que citar no solo al abogado del Estado, sino a los interesados, a los colindantes y a cualquier tipo de copropietario que pueda existir ahí, o vendedor, porque se puede dar un caso de que algún vendedor, por una cuestión de derecho de subrogación, que alguien quiera hacer uso de sus derechos de posesión y tenga el interés de probar ese derecho de posesión, como mandan los artículos 22, 28, 22, 29, 22, 62 del Código Civil. Que puede intervenir como tercero. Entonces, ese vendedor hay que citarle. Efectivamente. Porque usted dirá, pero es que ya él no es dueño. Bueno, pero la ley contempla que se debe citar porque puede ser un interesado frente al juez que desee averiguar por la depuración de esos derechos de posesión cómo tuvo ese derecho esa persona que está depurando, que está reclamando. Entonces, es para más bien crear un efecto de tutela. Esa persona de los entonces derechos. pasa a ocupar la calidad de un interviniente forzoso o voluntario. En ocasiones puede ser voluntario y en ocasiones puede ser forzoso. Si es citado es forzoso. ¿Por qué? Porque si es citado nada Sí. más, simplemente citado como un vendedor puro y simple, su calidad allí no va a ser ninguna, porque podría no ir. Basta con que por lo menos sea citado. Aunque resulta que puede ser interviniente. Bien, vamos a la pausa. Regresamos en breve con otros temas de interés, realidad en contexto.